Buenos días, compañera comisionada Karen Patricia Flores Carreño. Buenos días, licenciada Vivian Montiel Montero, secretaria ejecutiva del Instituto. Buenos días a todas y a todos. Siendo las 9 horas con 59 minutos del día miércoles 21 de enero del año 2026, damos inicio a la primera sesión extraordinaria de Pleno. Agradezco la presencia de quienes nos hacen el favor de acompañarnos, tanto de manera presencial como a través de medios digitales en esta sesión. De acuerdo con lo señalado en el punto número 1 del orden del día, pase de lista y declaración del quórum legal y con fundamento en lo establecido en el artículo 87 del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, solicito atentamente a la Secretaria Ejecutiva proceda a verificar la existencia del mismo para dar inicio formal con la presente sesión extraordinaria de este órgano garante. Adelante, tiene usted el uso de la voz, Secretaria Ejecutiva. Muchas gracias, comisionado. Muy buenos días, comisionado, comisionada. En este acto procedo a realizar el pase de lista vía plataforma electrónica, para lo cual solicito a los asistentes se sirvan levantar la mano y contestar presente al escuchar su nombre. Doctor en Derecho Artino Avilés Salvavera, comisionado presidente. Presente, buen día. Buenos días, comisionado. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada. Presente, buenos días. Buenos días, comisionada. Comisionado presidente, le informo la asistencia de dos integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. En cumplimiento a las atribuciones que me otorga la normatividad interna de este órgano constitucional autónomo, declaro en consecuencia quórum legal en términos de lo que establecen los artículos 84, 87 y 89, todos ellos del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, para poder llevar a cabo y celebrar la primera sesión extraordinaria de Pleno. Lo anterior considerando además que a la fecha el Congreso del Estado de Morelos no ha convocado a la persona comisionada suplente para la protesta constitucional y cuya designación se encuentra acreditada en el decreto número 1300, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad el pasado 7 de julio del año 2021. En términos de lo antes dicho, fundado y motivado, es que le solicito a la licenciada Vivian Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, asiente el acuerdo correspondiente. En cumplimiento a la instrucción del comisionado presidente, se asienta en el acta el acuerdo número IMIPE/SP/01SE-2026/01, mediante el cual se declara el quórum legal para desahogar la presente sesión extraordinaria de Pleno de este instituto. Muchas gracias. Una vez que ha quedado legalmente instalada la primera sesión extraordinaria de Pleno, solicito a la licenciada Vivian Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Comisionada y comisionado, doy lectura al orden del día propuesto para la primera sesión extraordinaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 1, pase de lista y declaración de quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 15 de enero de 2026. Punto número 4, acuerdo mediante el cual se prepara el proceso de conclusión institucional con motivo del proceso de reforma constitucional instaurado por el Poder Constituyente de Morelos. Punto número 5, aprobación del acta de la primera sesión extraordinaria de Pleno, celebrada el 21 de enero de 2026. Y punto número 6, clausura de la sesión. Muchas gracias, licenciada Montiel. En primer lugar, me gustaría preguntar a mi compañera comisionada, la licenciada Karen Patricia Flores Carreño, si desea añadir algún tema en asuntos administrativos o en asuntos generales. A favor del orden del día en los términos presentados, presidente. Gracias. Muchas gracias a usted. Yo le solicitaría su autorización para que la licenciada Vivian Montiel pudiera inscribirme dentro del apartado de asuntos generales. Con la modificación relativa, someta a consideración, licenciada Vivian Montiel, de este honorable pleno, el orden del día propuesto para la presente sesión.
Con gusto, presidente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno el orden del día en los términos precisados, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el orden del día de la primera sesión extraordinaria de Pleno de este instituto. Instruyo a la licenciada Vivian Montiel en su carácter de secretaria ejecutiva para que haga constar el acuerdo correspondiente. Se asienta en el acta bajo el acuerdo IMIPE/SP/01SE-2026/02, mediante el cual se aprueba el orden del día. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 3, lectura y aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 15 de enero de 2026. Muchas gracias. Por favor, licenciada Vivian Montiel, someta en votación económica la dispensa de la lectura del acta, considerando para ello que esta fue remitida para su revisión a las personas integrantes del Pleno a través de los medios acostumbrados. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la dispensa de la lectura del acta de la segunda sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 15 de enero de 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno la dispensa de la lectura del acta de la segunda sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la licenciada Vivian Montiel haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/01SE-2026/03. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, someta a votación la aprobación del acta en comento. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 15 de enero de 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acta de la segunda sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la secretaria ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIPE/SP/01SE-2026/04. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 4, acuerdo mediante el cual se prepara el proceso de conclusión institucional con motivo del proceso de reforma constitucional instaurado por el Poder Constituyente de Morelos. Muchas gracias. Le solicito amablemente a la licenciada Vivian Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, dé cuenta a este honorable pleno el presente punto. Muchas gracias, presidente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del acuerdo que hoy se presenta, que fue analizado y discutido previa a esta sesión, mediante el cual se prepara el proceso de conclusión institucional, no siendo un acto meramente administrativo, sino la culminación responsable de una etapa histórica derivada del proceso de reforma constitucional instaurado por el Poder Constituyente del Estado de Morelos. Esta determinación representa el cierre ordenado, transparente y legítimo de un esfuerzo colectivo orientado al fortalecimiento del marco constitucional de nuestro Estado. Las decisiones que hoy se formalizan no solo atienden a un mandato constitucional, sino que reflejan el compromiso del Instituto con la legalidad, la rendición de cuentas y la adecuada administración pública. Por ello, el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística refrenda su compromiso con la estabilidad institucional y con la continuidad del orden constitucional. Preparando el proceso de conclusión, honramos la confianza depositada por la ciudadanía y dejamos las bases sólidas para el futuro de nuestro Estado. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, someta a votación el presente acuerdo. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acuerdo mediante el cual se prepara el proceso de conclusión institucional con motivo del proceso de reforma constitucional instaurado por el Poder Constituyente de Morelos,
por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acuerdo mediante el cual se prepara el proceso de conclusión institucional con motivo del proceso de reforma constitucional instaurado por el Poder Constituyente de Morelos. Por favor, licenciada Vivian Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIP/SP/01SE-2026/05. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5, aprobación del acta de la primera sesión extraordinaria de Pleno celebrada el 21 de enero de 2026. Muchas gracias. Por favor, en consecuencia, someta a votación el presente punto de acuerdo. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acta de la primera sesión extraordinaria de Pleno celebrada el 21 de enero de 2026, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Le informo, comisionado presidente, que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acta de la primera sesión extraordinaria de Pleno, celebrada el pasado 21 de enero del año en curso. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo IMIP/SP/01SE-2026/06. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 6, participación del comisionado presidente, doctor en Derecho Eltino Avilés Alvavera. Muchas gracias. Gracias por su atención. Seré breve, entiendo que se trata de una sesión extraordinaria y a partir de ello, con su característica en particular respecto de la sumariedad y de los puntos vinculados a acuerdos generales y acuerdos de carácter administrativo. Hacer el énfasis al pueblo de Morelos que la comisionada, el comisionado del cual hoy participamos de esta sesión extraordinaria, desde el pasado 7 de julio del año 2021, hemos protestado cumplir y hacer cumplir la Constitución. A partir de ello, nuestro compromiso ha sido siempre velar por el cumplimiento del orden constitucional y en particular sobre los derechos que el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística tutela, derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos personales. Siendo un hecho notorio, un hecho evidente, el proceso de dinámica de reforma constitucional que diferentes medios de comunicación que se han llevado a cabo en las actividades, tanto legislativas como municipales, es que se puede advertir la necesidad de empezar a instaurar, a llevar a cabo, a desarrollar un proceso ordenado, un proceso eficiente, un proceso transparente, que desde nuestra actividad institucional permita el mejor de los tránsitos en esta nueva etapa de carácter estatal. Hemos protestado cumplir la Constitución y esta no será la excepción. Hacer cumplir la Constitución del pueblo de Morelos es respetar al pueblo de Morelos y a las decisiones que se tomen dentro de nuestra entidad. Por ello, el instituto, dando una muestra de transparencia, de orden y de disciplina, inicia este proceso, se declara en actividad permanente para el efecto de poder llevar a cabo de una manera ordenada este tránsito de carácter institucional. Por su atención, muchas gracias. Continúe con el siguiente punto del orden del día. Comisionado presidente, le informo que se han agotado los asuntos del orden del día de la presente sesión extraordinaria de Pleno. Muchas gracias, licenciada Montiel. Al haberse agotado los asuntos del orden del día, doy por clausurada la primera sesión extraordinaria de Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, siendo las 10:09 del día de la fecha. Muchas gracias a todas y a todos. Un abrazo fuerte a la distancia. Continuamos trabajando. Hasta pronto.